Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios, hermano, por su palabra. Puede ponerse sobre sus pies, hermano, en obediencia a la palabra del Señor y en honra a nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor. Hermano, libro de los Hechos, capítulo 6, verso 8, y dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados con él, con el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a poner esta palabra en las manos del Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz. Y te pido, Señor, que tú seas dirigiendo mis pensamientos, mis labios, Señor, sean, Señor, transmitiendo tu palabra, Padre, a tu pueblo. Glorifícate, Señor, en esta hora. Dame esa libertad que necesito, Padre, para expresar tu palabra. Y bendice a tu pueblo con esta palabra viva y eficaz, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, yo pensé que no iba a haber, hermano, quien nos grabara, ¿verdad? Esta noche. Gloria a Dios, pero qué bueno. Gloria a Dios. Extrañamos a la hermana Liliana ahí enfrente, ¿verdad? Con su teléfono. Bueno, pero gracias al Señor, que tenemos también hermanas que se ocupan también de eso. Amén. Bueno, amados hermanos, yo quiero hablar acerca, hermano, de la capacidad que recibimos, hermano, del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué, hermano? Como decía el hermano el domingo, ¿por qué es importante que todos nosotros, hermano, nos preocupemos? Que todos nosotros, amados hermanos, nos preocupemos por ser llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque es menester que usted, hermano, que ha hablado, siga hablando. Y usted que no ha hablado, empiece a pedirle al Señor, hermano, gloria al nombre del Señor, ser lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros analizamos la palabra del Señor y vemos a través de las líneas y letras, hermano, que nos enseña, hermano, la palabra de Dios, vemos hombres, hermano, que fueron valientes, hombres que fueron decididos, hombres, hermano, que se levantaron a pesar de arriesgar su propia vida. Hombres, amados hermanos, que no tenían, hermano, tal vez algún estudio, que no tenían, hermano, tal vez una formación, pero esos hombres, hermano, llenos de la presencia del Señor, esos hombres hicieron proezas, esos hombres hicieron milagros, esos hombres cambiaron vidas, esos hombres, hermano, trastornaron el mundo entero. ¿Y sabe por qué? Porque estaban llenos de la presencia del Señor. Dios los había capacitado, Dios los había llamado, porque Dios tenía un propósito, hermano, con ellos, porque, hermano, ellos iban a ser los que iban, hermano, a fundar, hermano, o más bien a poner el fundamento de la doctrina, hermano, de la iglesia primitiva. Y esa doctrina nosotros ahora la tenemos. Gloria al nombre del Señor. Por lo cual, hermano, todo aquel que es llamado a pertenecer a la iglesia, hermano, es llamado a ser lleno de la presencia del Señor. Es llamado a ser lleno, gloria al nombre del Señor, porque tiene un propósito. Y ese propósito no se puede cumplir si usted no es lleno de la presencia del Señor.
Amados hermanos, porque la presencia de Dios en nuestra vida nos da el valor, nos da la seguridad, nos da, hermano, la unción, nos da la palabra, nos llena de ese poder y de esa gracia para poder, hermano, manifestar y cumplir el mandamiento del Señor de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Muchos de nosotros tal vez, hermanos, apenamos. Muchos de nosotros tal vez decimos que vamos a hablar. Por eso es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Mire, hermano, antes de que Pedro fuera lleno del Espíritu Santo, era un Pedro, hermano, temeroso. Sí, un Pedro que era, hermano, tal vez arrebatado. Un Pedro, hermano, que tal vez hablaba de más. Pero ahora, a la hora de la verdad, ese Pedro se echaba para atrás. ¿Por qué? Porque le faltaba tener ese punto, ese valor para poder declarar que también él era de aquellos que andaban con Jesús de Nazaret. Porque, hermano, cuando le preguntaron, ¿tú eres uno de esos?, él lo negó. Y cuando le volvieron a preguntar, ¿tú hablas como ellos?, ¿te vistes como ellos?, él lo volvió a negar, porque le faltaba la presencia de Dios en su vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y muchas veces nosotros llegamos a negar, hermano, al Señor Jesucristo. Muchas veces de nosotros nos apenamos con decir que somos cristianos, que venimos a la iglesia. Nos apenamos, hermano, con hablar la palabra del Señor, porque nos hace falta la llenura del Espíritu Santo de Dios. Hay que declarar que servimos a un Dios de poder, a un Dios vivo, a un Dios que todo lo puede, pero solamente lo podemos declarar con libertad cuando tengamos la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Porque Pedro, después del día del Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo, se levantó y predicó la palabra del Señor, y se convirtieron como 3,000 almas. Luego volvió a predicar y se convirtieron como 5,000 almas, porque dentro de él yacía la presencia del Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso al Rey de la Gloria, denle un aplauso al Señor. Usted y yo, como cuerpo del Cristo de la Gloria, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, porque Él es el que hace todas las cosas. En su humanidad, Jesús no podía hacer nada. En su humanidad, Él se cansaba. En su humanidad, Él lloraba. En su humanidad, Él tuvo hambre. En su humanidad, Él tuvo sueño. Pero en su deidad, porque el Espíritu de Dios es más, Dios mismo estaba en Él, Él hacía todas las cosas. Por eso el Señor dijo en cierta ocasión, las cosas que yo hago, no las hago por mí mismo, sino el Padre que mora en mí, Él hace todas las cosas. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Por eso es necesario que la iglesia, hermano, sea llena del poder del Espíritu Santo de Dios, porque la presencia de Dios en nuestra vida significa que Dios de la gloria está con nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La palabra del Señor, hermanos amados, y hemos leído, dice la palabra del Señor de Esteban, el primer mártir de la iglesia, el primer hombre, hermano, que fue apedreado, que fue muerto por testificar la palabra de Dios. Si hoy en día a nosotros, hermanos, no nos van a apedrear, ni nos van a matar, al contrario, tal vez hasta no se puedan burlar de nosotros, es lo mucho que se puede hacer, nos podrán rechazar y tal vez hasta correr del trabajo, pero no matarnos, gloria al nombre del Señor. A veces nos acobardamos, hermano. Esteban, dice la palabra, lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque, hermano, déjenme decirle, amados hermanos, que el único que puede dar la capacidad para levantarse con valor para testificar es el Señor de la gloria. Amén. Es el Señor Jesucristo. Amén. Viviendo en nosotros. Amén. El único que nos puede dar el poder para vencer toda adversidad, toda tentación, hermanos, porque el mundo está lleno de tentaciones. El mundo está lleno, hermano, de vicisitudes y problemas. Hoy tal vez en esta noche
todos cantamos, todos oramos, todos alabamos al Señor y todos estamos, amados hermanos, aquí escuchando la palabra de Dios. Pero allá en lo oscuro, allá en su habitación, allá en su casa, hermano, tal vez usted tiene debilidades, tal vez usted tiene problemas o adversidades que usted no puede vencer, amados hermanos, que tal vez día tras día usted se hace la promesa y dice: ya no voy a hacer así, ya no lo voy a volver a hacer, pero día a día cae nuevamente y se desespera y se desanima. Yo quiero decirle que para poder vencer toda debilidad, por eso está el Espíritu Santo de Dios, para darnos la capacidad, para darnos el poder, hermano, de rechazar todo lo que nos separe de la presencia del Señor. Por eso Esteban, a pesar de saber que podía morir, hermano, se levantó lleno de poder, lleno de unción, lleno de palabra del Espíritu Santo de Dios. Y es lo que hoy en día el mundo necesita, hermanos. Una iglesia poderosa, una iglesia donde haya prodigios y donde haya milagros. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque servimos al mismo Dios que sirvió Esteban. Servimos al mismo Dios que sirvió Pedro. Servimos al mismo Dios que sirvió Pablo, y que ellos, dice la palabra del Señor, que hermano, a la oración de ellos, hermano, las cosas sucedían. Pedro oró por un cojo, hermano, gloria a Dios, allá, hermano, en el templo, en la puerta llamada La Hermosa, y él le dijo: míranos, no tenemos oro ni tenemos plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Tal vez no tengamos un hermoso templo, tal vez no tengamos una cuenta muy abultada, pero lo que sí debemos de preocuparnos es de tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Tener ese poder maravilloso, ese poder glorioso. La iglesia primitiva, amados hermanos, empezó, hermano, con los hechos del Espíritu Santo de Dios. Pedro sanando a un enfermo, hermano, Pedro resucitando a Dorcas, Pablo resucitando a Eutico, que se cayó de un segundo piso por estar predicando, se quedó dormido y se cayó y se mató. No se vaya a caer de la silla, se vaya a morir. Yo no soy Pablo, ¿qué tal si no lo resucito? Amén, gloria a Dios. Pero hermano, es palpable que las cosas que sucedían en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, eran cosas grandiosas, maravillosas. Amén. Eran cosas que hacían que las almas llegasen a los pies de Jesucristo. Eran, hermano, hechos que la gente veía, no tan solo palabras, sino hechos que la gente veía. Pero para eso, cuando leemos, hermano, el libro de los Hechos, vemos, hermano, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Una iglesia que buscaba la palabra, una iglesia que buscaba la oración, una iglesia que quería tener intimidad con aquel que todo lo podía. Gloria al nombre del Señor. A tal grado que los apóstoles dijeron: no, ya no vamos a seguir sirviendo las mesas, porque es necesario que nos dediquemos al ayuno, a la oración y a la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor. Fue una iglesia que nació con poder. Amén. Amén. Aleluya. ¿Qué le quiero decir con esto, amado hermano? Porque a veces somos, hermanos, yo sé que en la vida es un sube y baja, y en la vida espiritual también. Amén. Hoy un domingo venimos contentos, pero el martes venimos tristes. El jueves venimos alegres y el domingo venimos cabizbajos. Un sube y baja de emociones, un sube y baja, amados hermanos, de gloria a Dios, de caracteres. El jueves podemos estar, hermano, gozándonos,
pero el domingo podemos estar todos tristes. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar, hermano, a vencer todo eso? Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es necesario que usted se llene del poder de Dios. Es necesario que usted hable en nuevas lenguas. Gloria al nombre del Señor. Yo no, aquí en este lugar no se les enseña a hablar en lenguas. El Espíritu le da según el Señor le dé cómo hable en lenguas. Pero es necesario que usted se llene del poder, de la gloria de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios. Aleluya. Y milagros. Y nosotros necesitamos una iglesia así. Amén, amén. ¿Amén o no amén? Amén. Pero nada es gratis, hermano. Nada es gratis. Porque hasta para ir a ver un juego usted tiene que pagar una entrada. ¿Sí o no? Los que van al cine tienen que pagar una entrada. ¿Sí o no? Si usted se siente en un restaurante, usted tiene que pagar una entrada o su comida. Nada es gratis. Oh, pastor, pero es gratis la comida que le dan los niños en la escuela. No es cierto, porque usted paga impuestos. Nada es gratis, hermanos, amados hermanos. Y si nada es gratis en esta vida, ¿qué nos hace pensar que las cosas de Dios son gratis? Amén. Hay que pagar un precio. Tal vez no se va a pagar con dólares. Tal vez no se va a pagar en especie. Tal vez no se va a pagar con algún artículo. Pero hay que sacrificarse para poder tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay que pagar el precio. A veces, amado hermano, nos quejamos y a veces, hermano, nos vemos como insignificantes. Pero déjame decirle una cosa: usted puede pagar el precio que Dios quiere para llenarlo con la presencia del Espíritu de Dios. Es ayuno, es oración, es meterse en la presencia del Señor. Pero hoy en día, hermano, es difícil. Hoy en día nadie quiere pagar el precio. Amén. Hoy en día todos queremos la comodidad. Que lo haga otro. Que lo haga el pastor, porque para eso está el pastor. Santo. Para orar y para ayunar. ¿Sí o no? Y si no pasa nada, la culpa es del pastor, porque no oró y no ayunó. Santo. Aleluya. Pero el ayuno y la oración es para todos nosotros. Amén. Si queremos tener una iglesia llena del poder de Dios, todos nosotros tenemos que buscar al Señor. Todos nosotros, cada uno de nosotros, debe de hacer su compromiso con el Señor. Debe de buscarle, hermano, en oración. ¿Cuántos oran en su casa? Levante su mano. Amén, oran en su casa. No de avioncito, ¿verdad? No que yo me acuesto, yo oro, pastor, cuando me levanto y oro cuando me acuesto. Y oro cuando como. No, Señor, esas oraciones no valen. No, pasar tiempo con el Señor. Que nos hace falta a muchos de nosotros. Amén. Nos hace falta. Amén. Pasar tiempo con el Señor. Por eso, hermanos, son las vigilias. No para que nos desvelemos, porque no se trata de desvelarse. Se trata de meterse en la presencia del Señor. Se trata de pasar momentos con el Señor, gloria al nombre del Señor, no para perder el tiempo, porque muchos en su casa no pueden orar, muchos en su casa no pueden ayunar, muchos en su casa no pueden estudiar la Biblia. Por eso, hermano amado, gloria a Dios, usted tiene que venir a la casa del Señor para poder ser instruido y ser lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esteban, lleno del poder de Dios. Todos saben lo que le pasó a Esteban, ¿verdad? Esteban, lleno del poder, y dice, y de sabiduría. Y Dios le dio palabra de tal manera que a los sacerdotes y todos los que estaban en su contra, hermanos, dice que crujían los dientes de coraje, de odio, de muina, decimos allá en el pueblo, ¿verdad? De muina. Gloria al nombre del Señor. Porque no podían contradecirle. De tal manera que tuvieron que levantar testigos falsos. A su nombre, gloria.
¿Verdad, hermanos? Qué tremendo, hermano, que les decía yo hace rato con los que trabajo, que porque es que hablan de uno y hablan de aquí. Digo, bueno, mientras hablen mentiras, todo está bien. Amén. ¿Verdad? Amén. Mientras hablen mentiras, todo está bien, hermanos. Que hablen. Pero ya cambia el asunto si hablan verdad. Santo. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor que nosotros debemos sentirnos gozosos cuando nos vituperen y cuando hablen males contra nosotros, mintiendo. Aleluya. Amén. Que mientan, no que digan la verdad. Amén. Entonces nosotros debemos de preocuparnos, pero ¿qué es lo que va a hacer que nuestra vida fructifique dentro de la iglesia? La presencia de Dios en nuestras vidas. Amén, aleluya. ¿Qué es lo que va a hacer que haya un sentido en venir a la iglesia? ¿Cuántos les gusta venir a la casa del Señor? Amén. ¿Y por qué no los veo todos los cultos? Aleluya. Predíquenos. ¿Sí o no? A mí me gustaba ir a ver a mi esposa cuando éramos novios. No había día que no faltara. Y el domingo iba por ella para ir a la escuela dominical. Todavía el domingo iba por ella. Yo vivía como a 4 cuadras del templo. Y me iba como a media hora para irla a traer para llevarla al templo. No se me fuera a quedar y no la fuera a ver yo ese día. ¿Ya? Hermano, porque ya yo la amo, ¿verdad? Si yo la amaba, no. Yo la amo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero ese amor me hacía ir todos los días. Solamente los días que teníamos que iniciar una auditoría y salía como a las 2, 3 de la mañana no iba. Pero todos los días iba yo a verla. Y había gente que me decía, ¿y no te aburres? Pues no me aburría, ¿verdad? Y aunque a veces nos peleábamos también, porque también nos peleábamos, ¿verdad? A veces discutíamos y ya uno se iba, ya el otro se quedaba. Y no había celular para que le mandara yo mensajes, no había nada de eso. Cartitas. No había nada de eso. Pero como yo, hermano, amo a mi esposa, y bueno, en ese tiempo era mi novia, iba todos los días a su casa. Y a veces su abuelita me la hacía muy cardíaca, su abuelita, ¿verdad? Pero, hermano, a mí no me importaba. ¿Por qué? Porque yo la amaba. ¿Me explico? En ese sentido. ¿Cuántos aman estar en la casa del Señor? Amén. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Al dueño de esta casa. Amén. ¿Por qué nos cuesta, hermano? Porque necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Necesitamos enamorarnos de tal manera, hermano, que faltar a la iglesia o al templo, mejor dicho, nos duela. Que faltar a un culto, hermano, nos dé dolor de haber faltado al culto. ¿Por qué falté al culto? Amén. ¿A cuánto les duele faltar al culto? Amén. Aleluya, Sí. gloria. De veras, hermano, de veras les duele faltar al culto. Porque a mí sí me duele faltar al culto. Y tú dirás, pero usted es el pastor. Pero de todos me duele. Amén, me siento incómodo. Me siento mal, gloria a Dios. A veces cuando me enfermo y falto, me siento mal, ¿verdad? Porque sé, hermano, que mi deber es estar aquí. Como hijo de Dios y como pastor, mi deber es estar aquí. Pero ¿qué es lo que hace eso, hermano? Tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Qué es lo que nos da palabra de sabiduría para hablarle a las almas? Tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Muchos de nosotros peleamos, hermano, con el marido, con la mujer, que no quiere venir a la iglesia, que esto, que aquello, porque, hermano, necesita usted la presencia de Dios en su vida para que le dé sabiduría y palabra, para que pueda usted, hermano, o para que a través de usted el Señor pueda transformar la mente y el corazón de su esposo o de su esposa o de sus hijos. Pero necesitamos la presencia de Dios. Amén. Necesitamos una iglesia llena del poder de Dios para que en este lugar haya prodigios y milagros.
¿Cuántos vamos a empezar a orar, hermanos? Amén. Que ya deberíamos de orar. ¿Cuántos vamos a empezar a tratar de ayunar? Amén. Amén. Que ya deberíamos de ayunar, y el domingo vamos a tener ayuno. Vamos a ayunar el domingo. Amén. A las 6 de la mañana. Y hay muchos, sí, a las 6, hermano, pero bueno, antes. Usted, hermano, antes, bueno, yo antes, a mí me gustaba jugar fútbol, y el partido era a las 7 de la mañana, y yo a las 5:30 me levantaba para irme al partido de fútbol. Y nos cuesta levantarnos a un ayuno. Para trabajar nos levantamos a las 5 de la mañana, 5:30, pero para ayunar no podemos. Amén, porque las cosas del Señor cuestan, Amén. no son gratis, Amén. cuestan. Si usted quiere tener una vida llena del poder de Dios, va a tener que sacrificar su tiempo, Amén. va a tener que sacrificar su sueño, y va a tener que sacrificar sus alimentos, para que usted tenga una vida llena del poder de Dios. Amén. Amén. Porque el día que partamos de esta tierra, hermanos, lo único que nos vamos a llevar es lo que trabajamos para el Señor Jesucristo. Amén. Que te diga el Señor: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No que nos diga: nunca os conocí. Alabanzas al Señor. ¿Por qué nunca, Señor? Porque nunca te miré en la iglesia. Amén. Te miraba yo cada 8 días. Alabanzas al Señor. Hermanos, necesitamos ser llenos del poder de Dios. Necesita ser lleno del poder de Dios. Amén. ¿Cuántos han hablado en nuevas lenguas? Amén. ¿Cuántos no han hablado en nuevas lenguas? Y es algo que se tiene que hacer. Amén. Y vamos a hacer una campaña pro descenso del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando tengamos todos el Espíritu Santo, va a haber las cosas maravillosas que van a suceder en Amén. este lugar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie en esta noche, gloria a Dios. 43 almas, gloria a Dios.